Regresamos con argumentos, seguimos conversando con la vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, el MAS, María Verdial. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre las acciones que la población espera que se concreten por parte de todas las reuniones que hemos visto durante los últimos meses, incluso de hace 2 años venimos escuchando del diálogo social. Sí hemos visto que sectores empresariales pues, han logrado sentarse en la mesa con el Ejecutivo, los cambios que veníamos comentando en el bloque anterior sobre estos giros en las políticas económicas del presidente Nicolás Maduro, pero la población sumergida en los problemas del día a día, más allá de escuchar reuniones y reuniones, lo que quieren es ver resultados. ¿Qué hace falta para que se concreten resultados en favor de la población venezolana? Bueno, pero es que hay una realidad donde decimos, bueno, el tema de que si Venezuela está mejorando, si la economía se está reactivando, uno ve las grandes capitales y sí puede haber algún signo de que las cosas pudieran mejorar, pero sin embargo, tú pasas por cualquier calle de Caracas y ves gran cantidad de desechos sólidos, de basura, y ves venezolanos comiendo, hurgando en la basura. Cuando tú ves esa situación, tú dices, bueno, hacen unos anuncios de zonas económicas especiales, hacen una reunión con sectores empresariales y pareciera que todo queda en la foto, en la primera plana de un periódico, la primera página, en un gran titular, pero no termina de concretarse. Y no termina de concretarse precisamente, y eso lo sabemos, por las grandes diferencias internas, en las facciones internas del partido de gobierno, porque porque si el modelo es de tal forma, o el modelo va a mejorar, o el modelo está cambiando el rumbo, y cosas como esas, pues pareciera que detienen las decisiones que puedan dar solidez en materia económica, en materia social, para los avances necesarios y que se pueda percibir, y se pueda percibir aguas abajo, se le pueda sentir de que de verdad se está generando empleo, se está moviendo la economía. Cuando vemos que la banca está paralizada, ¿desde cuándo tú no vas a un banco? Ya uno no va a un banco, porque no tienes ni siquiera una cartera crediticia, porque no hay tarjetas de crédito que sirvan para nada. Yo tenía unas tarjetas platino y la tarjeta tiene un bolívar de crédito. O sea, y todo eso son entonces anuncios y contraanuncios y cosas que se quedan solamente, repito, en el titular. En la fotografía. En la fotografía, vamos a sacarnos la foto con los empresarios para que digan que estamos aceptando que los empresarios... Por ejemplo, vimos un caso puntual hace unos meses, la devolución del Sambil La Candelaria a sus propietarios, pero la población se quedó esperando pues como de más respuestas, de más acciones como estas. Usted nos habla del costo político, ¿no? Para la oposición, para el partido de gobierno, pero también la oposición pues ha tenido diferentes críticas, aquellos que se han sentado en la mesa con el Ejecutivo. Han venido las críticas de lado y lado, todos tienen su costo político que pagar. Pero es que el tema de sentarse o no sentarse con el gobierno hay que sentarse porque es el que está en Miraflores, es el que dirige, llámese Ejecutivo Nacional, llámese gobernaciones, alcaldías, porque anteriormente todos deberían además trabajar coordinadamente. Ahora, no puede ser que un diálogo es bueno o cuando tú te sientas es bueno, pero cuando yo me siento es malo. Cuando se sienta un sector de la oposición es bienvenido, pero cuando nos sentamos otro, entonces hay cualquier tipo de descalificación. Bueno, eso es parte de esa autodestrucción de la oposición venezolana, que es otro de los graves errores que se han cometido. Ahorita hay que pensar en mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Y si para eso hay que sentarse con el gobierno, que en este caso llámese Nicolás Maduro, ahora lo que tú no puedes es prestarte simplemente para sentarte, para que saquen la foto y digan, porque también hay otra cosa. Hay que dar un seguimiento exhaustivo. No, pero además de dar un seguimiento, el gobierno se sienta con las oposiciones. Se sienta en Venezuela con una oposición, pero en México se sienta con otra. Pero eso se lo permite la oposición. Si ni siquiera estamos de acuerdo en qué es lo que vamos a plantearle al gobierno, entonces el gobierno muy fácil dice, bueno, es que las oposiciones no se ponen de acuerdo. Entonces hay que de verdad hacer un reconocimiento de cuántos sectores, todos los sectores democráticos que debemos apuntar hacia un solo destino, que es mejorar a Venezuela. Y que distintos sectores de la oposición pues han pedido estar dentro de esa mesa de negociaciones de México, pero también desde el Ejecutivo o de distintos analistas también han dejado claro que estas negociaciones con
esos diálogos de México con este sector de la plataforma unitaria pues están concatenados con los acuerdos con Estados Unidos, el papel que tuvo Estados Unidos apoyando la figura de Juan Guaidó y cómo queda ahora, ¿no? Ahora Estados Unidos vuelca su mirada nuevamente hacia Venezuela en medio de toda esta crisis energética producida por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, pero es que el panorama que hay mundial ahorita no era el que estaba anteriormente. Entonces, ya Estados Unidos, sea la Unión Europea, los países siempre van a tener intereses económicos, intercambios comerciales, todo, y eso va más allá de los problemas que podemos padecer los venezolanos o pueden padecer los estadounidenses, los europeos. Y ahorita hay un grave problema energético. ¿Y por qué ese problema energético, que muy lamentable, por cierto, lo que está sucediendo con la guerra de Rusia contra Ucrania y todo el panorama, porque es más en los daños colaterales que produce tal guerra? Por supuesto, lo lamentable del efecto bélico entre ambos territorios, pero sí los efectos colaterales en el mundo. Entonces, pero Venezuela pudiera aprovechar en este momento un intercambio comercial por la necesidad que requieren, pero sin embargo, la industria petrolera está en unas condiciones que no da para cumplir con compromisos que pudieran ahí es donde viene el tema de la inversión extranjera. Así es. Y la confianza. La confianza y la seguridad jurídica y la inestabilidad de un gobierno que también hoy dice una cosa y mañana hace otra. Son distintas las variables que están sobre la mesa, pero sin duda alguna, pues los venezolanos quieren conocer respuestas y también propuestas. Por ejemplo, soluciones. Por ejemplo, desde el movimiento al socialismo, ¿cuáles son las principales propuestas que ustedes están llevando a la mesa y de qué forma podrían además llevárselas al Ejecutivo en medio de todo este proceso de diálogo social? Sabemos que no están presentes en todas las mesas de negociaciones que se han venido dando estos anuncios de diálogo, pero sin duda pues son un partido importante en nuestro país con 50 años de trayectoria y quería preguntarles hasta qué punto pues han podido elevar las propuestas que tiene este partido dentro de esas mesas de diálogo. Bueno, nosotros ahorita no estamos participando en ningún escenario de intercambio, no conozco que esté aquí ninguna mesa de diálogo, más allá de lo que son la Alianza Democrática, quienes están en el Parlamento, que tienen una... Ese reformateo del diálogo, por ejemplo, no bueno, incluyó... ese reformateo se quedó también igual en el mensaje y en el titular. Hasta ahí llegó, de lo que sabemos. Sé que existe, por supuesto, el contacto que repito, que tienen los parlamentarios, la oposición parlamentaria con el gobierno nacional. Y la posibilidad de lo que es la plataforma unitaria o el G4 con el diálogo de México, que también está paralizado. Y el llamado del MAS hacia esto es bueno, la nosotros inclusión creemos que aquí se debería, y lo hemos señalado en otra oportunidad, aquí debería hacerse una especie de gran mesa de diálogo, pero no solamente entre partidos políticos, primero inclusiva, pero inclusiva entre todos los factores de la sociedad venezolana, llámese empresarios, llámese los trabajadores, lo que se hizo en el 2002 cuando vino el expresidente Gaviria que dirigía esa gran mesa de diálogo y que por supuesto tenía problemas en la agenda, no solamente era el tema político, el acuerdo político, porque, repito, los venezolanos no pueden esperar que exista un cambio de gobierno para solventar los problemas del déficit de los servicios públicos, el tema eléctrico en Venezuela, que hubo una propuesta que era de la CAF con un crédito para abordarlo y la anterior asamblea no lo aprobó porque eso iba a beneficiar a Maduro, no al pueblo venezolano, sino a Maduro. Y cosas como esas que pudieran encaminarse. Pero repito, una gran mesa de diálogo aquí en Venezuela con todos los actores de la sociedad. Eso es parte de lo que pudiera, con trabajadores, todo lo que los problemas que llevamos y que tenemos día a día los venezolanos. Bien, vamos a ir a esta hora a una pausa. Al regreso vamos a conversar sobre el proceso de elecciones internas que tuvo el Movimiento al Socialismo este fin de semana. Ustedes no se aparten, que ya volvemos con más de argumentos.